Permítanme contarles la historia de un hobbit muy especial llamado Rodrigo. ¿Qué? Este hobbit tenía una misión muy importante que parecía muy sencilla porque solo implicaba llevar un libro 6 cuadras en un vecindario tranquilo. Ay, ya va a comenzar. Rodrigo el hobbit tenía que devolverle ayer un libro al poderoso mago Daniel, que lo necesitaba para una clase importante. Sin embargo, el señor oscuro se interpuso entre el hobbit Rodrigo y su misión. Pucha, era para ayer. Ay, Y el hobbit Rodrigo salió a la comarca, o como la conocen los locales, el Berriondo Parkway, donde se encontró una cantidad infinita de obstáculos. Había saltimbanquis, había chicas hippies vendiendo velas aromáticas, había un grupo haciendo telas, había un teatro, había varios restaurantes y hasta un cafetín. Así hábilmente el hobbit evitó todos estos obstáculos, pero se encontró con Gollum, un amigo de la universidad, que se lo llevó por el camino oscuro y se fueron a tomar cerveza. Y estaban tomando cerveza ahí cuando se armó una pelea entre unos orcos y algunos humanos que llevaban pancartas antitaurinas. Y Rodrigo, como buen hobbit, se fue de chismoso y el libro, bien gracias, nunca llegó. Oiga, Daniel, perdón, qué pena. Ahorita se lo llevo, ahorita paso por ahí y se lo llevo. No, hobbit Rodrigo, acá el elfo Daniel ya no necesita el libro, la clase fue dada y el equilibrio ha sido restaurado. Ay, perdón, ¿y de qué era la clase? Sobre anillos. ¿Los de Tolkien? No, los anillos de las cámaras. ¿No vio que el libro se llamaba El Señor de los Anillos de Enfoque? Es un manual sobre técnicas para enfocar cámaras de cine desde el anillo de enfoque. Lo que pasa es que cuando yo pensé que joven... ¿Qué pensó? ¿Que íbamos a hablar de J.R.R. Tolkien? Pues sí, ¿no es cierto? Porque anillos, la cosa, ¿no? ¿Por qué? ¿Tolkien sabía algo de anillos de enfoque? No, pero los libros son buenos. Está bien, pequeño hobbit Rodrigo. Ahí está. Me has convencido. Amigas y amigos de Estereoscopio, hoy vamos a hablar de J.R.R. Tolkien y de sus anillos, que no son de enfoque. Yo le llevo el libro mañana. Yo veré, dijo la nuevecita. Hola, amigas y amigos de Estereoscopio. Yo soy Rodrigo. Y yo soy Daniel. Y el día de hoy vamos a hablarles de un autor increíble que se llama J.R.R. Tolkien. John Ronald Reuel Tolkien nació en un muy bonito y pudiente hogar inglés el 3 de enero de 1892, hace 130 años. O sea, si estuviera vivo ahorita tendría 130 años. Pero los humanos no viven tanto como otras criaturas de la mitología de Tolkien y él nos dejó hace 49 años, en 1973, a la tierna edad de 81 años. Y son 81 años muy bien vividos, porque el señor dejó obra, dejó hijos, peleó en la guerra, fue profesor por muchos años, tuvo clubes de lectura y una historia de amor épica que duró casi toda su vida y por lo que cuentan era bien chévere para pasar el rato. Comencemos por el principio. Tolkien vio la luz por primera vez en 1892, lo hizo en la ciudad de Bloemfontein, en Sudáfrica, donde sus progenitores se habían mudado por motivos laborales. Tolkien tenía un hermano menor, Hilary Arthur Reuel Tolkien, a quien le llevaba poco más de 2 años. Su padre, Arthur Reuel Tolkien, murió poco después del nacimiento de su segundo hijo y por culpa de esto la familia tuvo que volverse corriendo a Inglaterra. En 1896 su madre les encontró hogar en la aldea de Sir Hall, en las afueras de la ciudad de Birmingham. Y todo estuvo muy bien por un tiempo, pero cuando Tolkien tenía 12 años, su madre murió y él y su hermano fueron puestos bajo la tutela de un sacerdote católico. A partir de ese momento vivieron con tías y en pensiones. Eso igual no fue impedimento para que ambos tuvieran acceso a una muy buena educación. De joven, Tolkien asistió a la King Edward School de Birmingham, donde se destacó en lenguas clásicas y lenguas modernas. Acá podemos encontrar algunos de sus primeros textos publicados en el periódico de la escuela. Ya en 1911 entró a Exeter College, Oxford, donde estudió literatura, inglés antiguo, lenguas germánicas, galés, finlandés, mejor dicho. Muy pronto comenzó a demostrar muy buenas aptitudes para la filología y comenzó a crear sus propios lenguajes. En 1913, Tolkien publicó su primer poema titulado From the Many Willows Margin of the Immemorial Thames en una prestigiosa revista de su universidad. En 1915 ya se graduó con honores. Este fue tiempo de su juventud, pasó sin mucho mayor drama que el que supuso su infancia. Tal vez sin mucho drama, pero no crean que estos años no fueron también medio de telenovela para nuestro querido joven Tolkien. ¿Se acuerdan? Después de la pérdida de su madre quedó bajo la tutela de un sacerdote. Pues bien, a ese sacerdote no le gustaba su novia, Edith Mary Bratt. Ella también era huérfana y desde que se conocieron, cuando contaban apenas con 15 primaveras, se gustaron.
Durante el verano de 1909 decidieron que estaban enamorados. Pero acá es donde comienza su telenovela de amor juvenil, ya que Edith era protestante y el padre Morgan consideraba que Tolkien debía casarse con una mujer católica y que le han prohibido a este par de tortolitos reunirse, hablar o incluso mantener correspondencia, pues a Tolkien le tocó obedecer esta prohibición, porque el padre Morgan amenazó con interrumpir su carrera universitaria si volvía a tener contacto con ella. Y así pasaron varios años, así. En la noche de su cumpleaños número 21, imagínense, ya 21 años, Tolkien le escribió a Edith y le declaró que nunca había dejado de amarla. Y le pidió que se casara con él, como si fuera el libro de Jane Austen. Pues, en el mejor estilo de una novela decimonónica, Edith le respondió que ya había aceptado la propuesta de un matrimonio que le había hecho George Field, el hermano de uno de sus amigos más cercanos de la escuela. Emotional, damn it. Pero no, espere, no hay problema, porque Edith le dijo que había accedido a casarse con Phil solo porque sentía que se le iba a ir el tren del matrimonio y había comenzado a dudar de que Tolkien todavía se acordara de ella. El siguiente fragmento tienen que imaginarlo como si estuvieran escuchando música de película romántica de los 90. El 8 de enero de 1913, Tolkien viajó en tren a Cheltenham y Edith lo recibió ahí en la misma estación y los dos dieron un paseo por el campus y se sentaron debajo de un viaducto ferroviario y hablaron, y al final del día Edith había accedido a aceptar la propuesta de matrimonio de nuestro Tolkiencito. Le escribió a George y le devolvió el anillo de compromiso. Chao, nos vimos. Después de su compromiso, Edith anunció que se convertiría al catolicismo y se casaron en la iglesia católica St. Mary Inmaculada en Warwick el 22 de marzo de 1916. Estuvieron juntos hasta el 71 año en el que ella murió y Tolkien se fue 21 meses después de ella. Están enterrados en el mismo cementerio, hay uno al ladito del otro. Ay, qué linda historia de amor. Tuvieron 4 hijos. Es re lindo. Es como, ¡ah! Pero la de amor no es la única historia importante en la vida de Tolkien. No es que crean que él solamente nació, se casó, se hizo profesor y escritor y ya, y acabó. No, ni de cerca. Este man fue a la guerra, a la primera, a la bárbara, y le tocó guerra de trincheras. Lo que le sucedió a él fue que al comienzo de la Primera Guerra Mundial, Tolkien entró en un programa por el cual retrasó el alistamiento en el ejército británico hasta que completó su título. Pero una vez finalizó los estudios, ya le tocó comenzar a prestar su servicio a la reina. El 5 de junio de 1916, Tolkien abordó un transporte de tropas para un viaje nocturno a Francia. A Tolkien le tocó la terrible batalla del Somme, la que hasta hoy en día es la batalla más sangrienta en la historia del ejército británico. La batalla duró más de 4 meses y murieron más de 600.000 seres humanos. Tolkien duró casi 4 meses completos en el frente, pero lo atacó un enemigo del que nadie nunca sospecharía. Resulta que los piojos encontraron en las trincheras un muy buen ecosistema para prosperar y una parte muy importante de los soldados contrajeron lo que se llamaba fiebre de las trincheras, que era un virus que llevaban los piojos. Con un caso muy fuerte de esta fiebre de las trincheras, Tolkien fue enviado a Inglaterra el 8 de noviembre de 1916. Tolkien sobrevivió, pero muchos de sus amigos más queridos de la escuela murieron en la guerra. Muchos de ellos eran, según el mismo Tolkien, mejores escritores que él. Eso dice. En 1920, Tolkien consigue su primer trabajo civil después de la Primera Guerra Mundial. Fue en el Oxford English Dictionary, donde trabajó principalmente en la historia y etimología de palabras de origen germánico que comienzan con la letra W. Raro. Ese mismo año asumió un puesto como profesor de lengua inglesa en la Universidad de Leeds, convirtiéndose en el docente más joven de la universidad. Para la Segunda Guerra Mundial ya era un señor mayor, entonces no le tocó ir a pelear. Sin embargo, trabajó en la división de criptografía del Departamento de Relaciones Exteriores. Al finalizar la guerra, Tolkien se trasladó al Merton College en Oxford, donde se convirtió en profesor de lengua y literatura inglesa, puesto en el que permaneció ahora sí hasta su jubilación en 1959. Durante su vida siempre buscó la compañía de otros escritores y por eso formó parte de grupos como los Inklings. Los Inklings eran un grupo de debate literario informal que Tolkien armó así en Oxford y que estuvo funcionando por casi 2 décadas. Los Inklings eran entusiastas de la literatura, que elogiaban el valor de la narrativa y la ficción y fomentaban la escritura de fantasía. Ese era el tiro, la fantasía. Ajá. Los más conocidos además de Tolkien fueron C.S. Lewis, Charles Williams y Owen Barfield. Solo de los Inklings podríamos hacer un episodio completo. Ahí hay un montón de tema por cortar.
Y es que no se imaginan todo lo que tenemos que dejar por fuera para poder hablar de Tolkien, porque tiene muchas cosas. Por ejemplo, del musical que hicieron del Señor de los Anillos, que se estrenó en 2016. Ha tenido un éxito increíble. Tampoco podemos dejar de hablar de las películas de Peter Jackson, porque podríamos hacer un episodio completo solo hablando de ellas. Ni tampoco de las otras películas que se han hecho de esta serie, contando la adaptación cinematográfica soviética o la versión en rotoscopia, que es increíble. Ni tampoco podríamos hablar de los juegos de rol basados en El Señor de los Anillos o en El Hobbit. O de la película de 2019 que narra la juventud de Tolkien. You invented an entire language? Yes. Porque como verán, acá lo que hay es mucho tema para cortar. Y luego tal vez habríamos alguna segunda parte. No sé si les gusta, si quieren. Ustedes nos dicen ahí, ay, sí, sí queremos. Y nosotros, ay, sí, está bien, chévere, hacemos una segunda parte. Sí, lo que es tener una vida interesante y llena de aventuras, ¿no? Tenemos que hablar de la escritura de Tolkien. Y como todo el mundo sabe, está súper relacionada con su amor por esa habilidad humana que llamamos lenguaje. Como dijimos antes, desde muy joven, este muchacho ya estaba interesándose por la filología y las lenguas clásicas. Y además ya estaba inventando sus propios lenguajes. Muchas veces lo de los lenguajes lo hizo con fines como muy prácticos, así como cuando le mandaba información a la casa a su esposa durante la guerra, ¿sí? Pero la mayoría de sus veces su interés era puramente académico y literario. Tolkien solía decir que había escrito El Señor de los Anillos para crear un mundo en el cual un saludo común fuera Elen, Sila, Lumen o Mentielmo. Y que esa frase preexistía al libro desde mucho tiempo atrás. Y es que estas lenguas existen solamente para darle sentido al mundo en el que viven, un mundo de ficción. Las lenguas son el origen de los textos y, bueno, también viceversa. En el prólogo del Señor de los Anillos, Tolkien explica que textos como el Silmarillion, por ejemplo, son de inspiración originariamente lingüística y solamente funcionan para proporcionar un necesario fondo histórico a las lenguas élficas. Es lo que le da más verosimilitud a los universos creados por el autor. En total se inventó 15 idiomas para sus novelas, siendo el Quenya y el Sindarin, que hablan los elfos, los que mejor desarrolló. Pero recordemos que no se dedicó solamente a inventar lenguajes. Creó todo un universo ficcional donde se desarrollaron sus obras más famosas. La obra de Tolkien la podemos dividir en tres partes. La de la Tierra Media, donde van el Silmarillion, el Hobbit y el Señor de los Anillos. La de los libros para personas más jóvenes, como El Señor Bliss y las aventuras de Tom Bombadil, y su escritura académica. Comencemos por esta última, en la que fue un pensador consagrado al estudio de la lengua. Por ejemplo, en su artículo de 1929 titulado Akren, Wise and Hadley Mediaht, en inglés antiguo, Tolkien había descubierto que los hábitos ortográficos de dos textos de diferente origen geográfico compartían similitudes muy particulares. Esto lo llevó a proponer la existencia de un lenguaje literario estándar en el área de West Midland, en Inglaterra, en el siglo XIII. Lenguaje que él llamó lenguaje AB y que nos gustaría explicarles este nombre, pero no nos da tiempo. Y también hizo muchos análisis de Beowulf. Uno de los más conocidos se llama Beowulf y los monstruos y los críticos. En este ensayo Tolkien argumenta que el poema original casi se ha perdido bajo el peso sobre la erudición que existe sobre él mismo. Que Beowulf debe verse más bien como un poema y no como un documento histórico, y que la calidad de su verso y su estructura le dan un efecto súper poderoso cuando uno lo lee. Él refuta las sugerencias de que el poema es una narración épica o emocionante, comparándolo en cambio con una fuerte estructura de mampostería construida con bloques que encajan entre sí. Señala que el tema del poema es serio, la mortalidad, y que el poema consta de dos partes. La primera sobre Beowulf cuando joven derrotado a Grendel y su madre, y el segundo sobre Beowulf en la vejez, ya yendo hacia su muerte, luchando contra el dragón. Y también tiene otro sobre el problema de la traducción del Beowulfo y otro sobre la estructura de los cuentos de hadas, varios sobre estructuras monásticas. Bueno, mejor dicho, era un académico muy juicioso. Y sus libros de niños como Mr. Bliss también eran muy buenos. En este, por ejemplo, también nos demuestra sus dotes como ilustrador. La historia de este libro se inspiró en los percances del
vehiculares que el mismo Tolkien tenía cuando compró su primer automóvil en 1932. Y todos los ositos son basados en los osos de juguete de sus hijos. La narrativa acá está súper unida con las ilustraciones, ya que el texto a menudo comenta directamente sobre lo que está siendo dibujado y ¿para qué? Está bonito. Esta edición en español también tiene así como lo del inglés y lo del español al otro lado, y está bonita. Y miren los ositos. Acá están los ositos. Los ositos. Ahí están. Sin embargo, lo más importante de Tolkien es la Tierra Media. Para quienes no lo saben, este lugar es el escenario ficticio de la parte más importante de la fantasía de Tolkien. El término es equivalente a Midgard de la mitología nórdica y Midgard en las obras del inglés antiguo, incluido Beowulf. La Tierra Media es el continente principal de la Tierra en un periodo imaginario del pasado que termina con la tercera edad de Tolkien, hace unos 6.000 años. Los relatos de Tolkien sobre la Tierra Media se centran principalmente en el noreste del continente. Esta parte de la Tierra Media sugiere de cierta forma como europea, como el noreste del viejo mundo, con los alrededores de la comarca que como les recuerdan un poquito como Inglaterra, pero más específicamente el West Midlands, y pues Hobbiton como si estuviera ahí, como si fuera como medio oxfordiana, como Oxford. Bueno, ya sabemos que estas tierras no están habitadas solo por humanos, sino también por elfos, por enanos, por ents, por hobbits y por monstruos que incluyen dragones, trolls, orcos. Bueno, una cosa muy interesante de estas criaturas, de estas razas, es que no pretenden funcionar como una analogía a lugares, pueblos o situaciones históricas del contexto europeo. Por el contrario, siempre fue la intención de su autor que fueran entendidas como referencias a conceptos abstractos común a todas las personas. Esta es una de las cosas que hace que la obra de Tolkien sea tan bien recibida en todas las naciones del mundo. Nunca es dicho como tal, pero en los libros Arda es nuestra misma tierra, solo con una época bastante remota. La historia de la Tierra Media, como se describe en el Silmarillion, comenzó cuando los Ainur entraron en Arda siguiendo los eventos de la creación de la Niunlande y las largas eras de trabajo a lo largo de Ea. La historia de Arda se divide en 3 periodos utilizando diferentes años conocidos como los años de las lámparas, los años de los árboles y los años del sol. Es como una historia antes de la historia. En la Tierra Media podemos encontrar los Ainur, que eran seres angelicales creados por el único dios de Ea, Eru Ilúvatar. Con los Valar llegaron espíritus menores de los Ainur llamados Maiar. También estaban los Maiar malvados, incluidos los Balrogs y el segundo señor oscuro Sauron. Sauron ideó el habla negra, Burzum, para que sus esclavos, como los orcos, hablaran. En la tercera edad, 5 de los Maiar fueron encarnados y enviados a la Tierra Media para ayudar a los pueblos libres a derrocar a Sauron. Estos son los Istari o magos, incluidos Gandalf, Saruman y Ragnar. También están los elfos, que no son los mismos elfos y sus hijas de los que ya hemos hablado en episodios anteriores, no señor. Acá los elfos son seres inteligentes, creados solos por Ilúvatar, con muchos clanes diferentes. Originalmente todos los elfos hablaban la misma lengua, el Eldarin común, pero durante muchos años se dividió en diferentes idiomas. Los 2 principales idiomas élficos eran el Quenya, hablado por los elfos de la luz, y el Sindarin, hablado por los elfos oscuros. Físicamente los elfos se parecen a los humanos, de hecho pueden casarse y tener hijos con ellos, como pues lo muestran los pocos semielfos en el legendario. Los elfos son ágiles y de pies rápidos, pudiendo caminar por la cuerda floja sin ayuda. Su vista es aguda. Los elfos son inmortales a menos de que mueran en batalla, y si eso pasa igual se vuelven a encarnar en Valinor y pues así, ¿no? Bueno, y también hay humanos llamados hombres. Los hombres eran los segundos nacidos de los hijos de Ilúvatar, que despertaron en la Tierra Media mucho más tarde que los elfos. En apariencia son muy parecidos a los elfos, pero en promedio menos hermosos. A diferencia de los elfos, los hombres son mortales, envejecen y mueren rápidamente. Por lo general viven entre 40 y 80 años. Y antes que los hombres estaban los enanos, que son una raza de humanoides más bajos que los hombres y más grandes que los hobbits. Una peculiaridad de los enanos es que tanto los hombres como las mujeres tienen barba y por lo tanto al ojo forastero parecen idénticos. El idioma hablado por los enanos se llama el Khuzdul y se mantuvo en una gran medida como un idioma secreto para el uso interno de ellos. Generalmente residen bajo las montañas, donde son especialistas en minería y metalurgia. Y por supuesto tenemos a los hobbits, que son una rama de la raza de los hombres. Otro nombre para los hobbits es halflings, ya que generalmente solo tenían la mitad del tamaño de los hombres.
Su estilo de vida y hábitos se parecen muchísimo a los hombres y en particular a los ingleses realmente, excepto por su preferencia por vivir en agujeros subterráneos. En la época del Hobbit, la mayoría de ellos vivían en la comarca, una región del noreste de la Tierra Media, donde habían emigrado desde más al este. Y están también los Ents, que eran pastores de árboles en forma de árbol. Su nombre proviene de una palabra inglés antiguo para gigante. Y bueno, y también están los orcos y los trolls, que eran criaturas malvadas creadas por Morgoth. Tolkien también menciona a los hombres orcos o semiorcos, o también los dice hombres duende. Comparten algunas características con los orcos, pero se parecen más a los hombres. Bueno, y hay dragones y una colección inmensa de animales extrañísimos. Yo sé que ustedes ahora están esperando que les resumamos completo el Señor de los Anillos, pero en realidad no tenemos tiempo. Podemos, ¿no? O sea, digo... No, Daniel, ¿cómo se va a poder resumir el Señor de los Anillos en 1 minuto y medio que nos sobra de episodio? ¡Pille! En la Tierra Media, el Señor Oscuro, Sauron, forjó los grandes anillos de poder y creó uno con el poder de esclavizar a toda la Tierra Media. Frodo Bolsón es un hobbit al que su tío Bilbo hace portador de este poderoso anillo. Este anillo es único y puede gobernar a todos. Bilbo le da la misión de destruir el anillo. Acompañado de sus amigos, Frodo emprendió un viaje hacia Mordor, que Mordor es una paila, pero es el único lugar donde el anillo puede ser destruido. Sin embargo, Sauron no se iba a quedar quieto ahí, esperando a que le den chumbimba y eso, y él ordena la persecución del grupo para recuperar el anillo y acabar con la Tierra Media. Ahí siguen caminando y Frodo y Sam descubren a Gollum, un bicho todo raro que los está siguiendo. La criatura les promete guiarlos hasta las puertas de Mordor si después lo dejan libre. ¿Y quién va a dudar de las buenas intenciones de tan equilibrado caballero? En otra parte, Aragorn, el elfo Legolas y Gimli el enano llegan al reino de Rohan y descubren que el rey Theoden está bajo el conjuro de Saruman. Sí, este es un giro inesperado. El mancito quiere el control del reino para continuar con sus planes en Mordor y ver cómo se arma la correte alcanzo en la Tierra Media. Y así fue todo, inició una batalla así, toda gigante por la Tierra Media. Y Tim que se dan duro así, que la espada, que la flecha, que yo mato gente tú, no, que somos muy buenos amigos, sí, que estamos matando gente, y así, normal. Y al final, las fuerzas de Saruman ahí pierden la trifulca y por primera vez parece que hay una pequeña esperanza para vencer al que nunca debe ser nombrado. Sin embargo, el poder de Sauron crece. Ya no me acuerdo cómo o por qué, pero no importa, crece. Pero crece y su interés se centra en Gondor, el último lugar de los hombres, cuyo líder es Aragorn. Todo esto pasa mientras Frodo y Sam, guiados por Gollum, siguen ahí en su peligrosa misión a través de Mordor para destruir el anillo. Porque recordemos que todo este bollo es por un anillo, o sea, un anillo. Frodo y Sam así, pero en la mala, ya con las últimas fuerzas, llegan al Monte del Destino, donde Gollum reaparece, así, que my precious, y pelea entre Gollum y Frodo, así, que se dan, y que Gollum se cae al barranco. Frodo se agarra ahí del borde, pero Gollum sí, el anillo allá, allá, y queda en llamitas. Justo en ese momento, cuando al fin de los hombres parecía inevitable, la torre de Bardur que pa'l suelo, el gran ojo, ¡pau!, que explota, Mordor, ¡chan!, que se hunde en el suelo, y todos los orcos, patitas para que los quiero, y todos vuelven a la casa así felices, y no comieron perdices porque aún no habían evolucionado, y tanta. Bueno, no se pudo, 1.32, ahí está. Pero el Silmarillion y el Hobbit sí les toca leerlo, créanme, no se van a arrepentir, es muy buen libro. Y bueno, esperamos que les haya gustado nuestra visión de J.R.R. Tolkien, resumida en 1 minuto 30. Y si quieren apoyar a un canal que genera empleo para elfos, enanos y humanos en todos los rincones de la Tierra Media, pueden darle like y suscribirse a nuestros videos. También toquen la campanita para que les salga cada vez que subimos un video nuevo. Si quieren seguirnos en otras redes sociales, yo estoy en Twitter como @DanielGandalfMonje y Rodrigo está como Rutilo Gollum Bastidas. Usted Gandalf y yo Gollum. Bueno, y estamos en Instagram como Canal Rayita el Piso Estereoscopio. Antes de irnos queremos saludar a quienes nos comentan que esta semana fueron Boris Grave, Juan Rafo, Cero Conexiones 3, Alejandro AC, Alex Medianoche, Richard Maidson, Meta Márquez, Orestes Bon Auro, Ernesto Murillo, Rafael Ramírez Ríos, Mayelis González, Adkk, El Feba 57, MJ, Jano Avedaño, Luis Enrique Macías Romo, Futuros Desiertos, Emilio Arias y Rocío Garzón. Muchas gracias. Muchas gracias por el apoyo, por compartirnos, porque son bacanos. Todo bien que cuando vayamos a montar un ejército nosotros para ir a derrocar a algún malvado villano mágico, los vamos a llamar. Seguramente. Sí.
Y vamos así también, ay, que te golpeo, ta. Ah, sí, yo puedo matar más gente que tú. Ah, sí, toma, ten. Es más cool. ¿Sí vio que van a sacar serie de Tolkien? ¿De la vida de Tolkien? No, del Señor de los Anillos. Ah, bien. Ya sacaron el tráiler y se ve chévere, se ve bonito. Ah, qué bonito. Sí, o sea, puede ser como- pero no es del ¿Pensaba Señor que de los sería Anillos. chévere? No es del ¿Pensaba que Señor de sería los chévere? Anillos, sino como de otras cosas relacionadas con el Señor de los Anillos. Sí, claro, yo me suponía como, usted imagínese una pareja detectives, son dos detectives de homicidios, él es un hobbit, ella es una elfa. O al revés, él es un elfo, ella es un hobbit. Y en la primera temporada no pasa nada, pero poco a poco que se van y se enamoran, ¿no? Al final, y tienen hijos medio elfo, medio hobbit, así, súper... Pues la sociedad los trata de juzgar, pero es que son tan buenos policías. O sea, y tampoco cumplen las reglas, ¿no? O sea, que, sí, igual trabajan en el departamento de policía de Hobbiton. ¿Y qué tal, Así. y qué tal si una gran cantidad de jóvenes hobbits trabajan como pasantes en un hospital de urgencias? Y entonces que la serie trate sobre toda la gente que llega herida de las batallas y los hobbits tienen que como curarlos y salen enfermedades rarísimas porque entonces las enfermedades de los elfos no son de las mismas de los orcos y tampoco son las mismas de los hobbits, entonces es como, oh, este caso tiene 2 corazones y entonces, no sé, en medio de todo esto, también hay relaciones sentimentales Por entre supuesto. los residentes hobbits y las enfermeras o las residentes y los enfermeros. Eso es lo que necesitamos. Me parece Una serie así. una gran serie, Sí. o sea, pero que sea como dirigida por Peter Jackson. ¿Usted se imagina además La Rosa de Guadalupe versión Mordor? Como muchos casos terribles que suceden en Mordor, así como ¡las drogas! ¿De Mordor? O sea, son como orcos corriendo y les sopla el viento de Mordorcito. Los hobbits son los que reparten las drogas en sus pipas gigantes. Ahí está. Esto es lo que necesitamos. Y el vientecito no es de la Rosa de Guadalupe, sino de Gandalf el Blanco. Señores de la televisión, señoras de la televisión, por amor de Dios, si necesitan guionistas, necesitan ideas creativas para programas de televisión, mire, acá tienen 2. Acá tienen 2 personas. Ya estamos inspirados y cobramos poquito. Déjenos que nosotros vamos a escribir el futuro de la televisión. Muy originales. Muy originales.